Buenos días, compañeros y profesor, junto con la compañera María Andrea Caviedes y el compañero Mateo Campos y mi persona Giovanna les vamos a exponer sobre lo que es el metabolismo de la tiamina. Entonces, para iniciar, tenemos que pues, la tiamina es muy importante para el correcto funcionamiento en general del cuerpo humano y especialmente pues en lo que es toda su parte metabólica y pues la actividad de obtención de energía celular. Entonces, dentro de sus principales funciones tenemos primero que actúa como coenzima importante para un número muy importante de enzimas y de diferentes pues, procesos bioquímicos que se realizan en el organismo. Entonces, tenemos que lo que es la tiamina actúa como y abarca un complejo enzimático muy importante en la mitocondria que se encarga de metabolizar y pues producir la energía vital y necesaria para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Dentro de las tres principales enzimas que catalizan en el proceso metabólico, tenemos lo que es la piruvato deshidrogenasa, la acetoglutarato deshidrogenasa, que es importante en el ciclo de Krebs, y la transcetolasa, que es la que se encarga de las vías de transporte de pentosas fosfato, las vías de pentosas fosfato. Entonces, tenemos que la tiamina como tal se encarga de favorecer ese tipo de reacciones. También pasa lo mismo, por ejemplo, cuando permite y favorece lo que es la conversión del piruvato a acetilcoenzima A por medio de la producción de CO2. Cuando pasa este tipo de cosas y pues su importancia recae más que todo porque consiste como en un alimentador de lo que es el ciclo de Krebs al permitir que se produzcan aquellas moléculas que se van a recorrer para que se dé este ciclo y porque de cierto modo estamos garantizando también la formación posterior pues, de ATP. Otra de sus funciones principales es la conversión de la descarboxilación de glúcidos, más específicamente cuando nos permite pasar de pentosas, de hexosas a pentosas, por medio de la transcetolasa en las vías de pentosa fosfato. Esto es muy importante también porque como sabemos las pentosas son necesarias cuando se da el momento de la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, de este modo también estamos favoreciendo lo que es la síntesis de ácidos nucleicos. También se catalizan y se fomenta la formación pues, de otras coenzimas, como es la transvelosa, que cataliza reacciones esenciales para la síntesis de otros metabolitos de alta energía y también para la síntesis de ácidos nucleicos. Otra de sus principales funciones es en la parte fisiológica, ya que es muy fundamental en la membrana de las células nerviosas. Entonces, como sabemos, la mayoría de membranas se encuentran compuestas de lípidos y la tiamina, de cierto modo, también cataliza y permite o favorece que se den diversos procesos de síntesis de lípidos. También, como sabemos, pues estos lípidos van a afectar lo que es el funcionamiento de estas células, de las membranas, de estas células nerviosas y por lo tanto las conexiones que hay entre ellas y pues las conexiones que se dan también en lo que es el músculo esquelético. Por ejemplo, lo que es el pirofosfato de la tiamina interviene y media lo que es la conducción de impulsos nerviosos en el metabolismo de los neurotransmisores. Entonces vemos que la tiamina es muy importante en procesos como lo que es la síntesis del neurotransmisor, como en el caso de acetilcolina, que es un neurotransmisor súper importante para lo que es la transmisión sináptica. Y otra, pues como a modo general de sus principales funciones o beneficios que puede llegar a tener en el organismo cuando se tiene una dieta saludable en tiamina, es que vamos a aportar a que tengamos un funcionamiento normal y saludable en nuestro corazón, al igual que un metabolismo productivo, al igual que la obtención de energía y un funcionamiento correcto de lo que es nuestro sistema nervioso. Porque, como podemos ver, la tiamina puede alterar y, de cierto modo, incidir en el metabolismo, por ejemplo, de lo que es la glucosa para favorecerla en función de lo que es el estado neurológico. Y recientemente también se ha relacionado a la tiamina con la función de diferentes neurotransmisores y en cómo se desarrollan y cómo se sintetizan. Entonces, estas serían como las principales funciones de lo que es la tiamina en el cuerpo humano. ¿Qué es la tiamina? La tiamina también se conoce como la vitamina B1. Está compuesta por un anillo de pirimidina con un grupo amino, que está unido por un puente metileno a un grupo tiazol azufrado. Es una molécula hidrosoluble e insoluble en el alcohol. Forma parte del grupo de vitaminas del complejo B y es muy importante para los vertebrados y algunos microorganismos.
Por lo general se encuentra dentro de las células en forma de coenzimas activas, es decir, en forma de TDP, que significa difosfato de tiamina, o TTP, que significa trifosfato de tiamina. La tiamina o vitamina B1 ayuda a convertir a las células del organismo el carbohidrato en energía. Esta es como su función principal. La tiamina se encuentra naturalmente en muchos alimentos y también en alimentos fortificados. Se pueden obtener las cantidades recomendadas mediante el consumo de esta variedad de alimentos, como por ejemplo productos integrales, cereales, pasta, arroz, carne de cerdo, pescado y algunas legumbres. Listo, entonces ahora sí se va a hablar propiamente del metabolismo de la tiamina, que empieza en el espacio extracelular. Para entrar a la célula debe ser transportada por un transportador llamado SLC19A2. Cuando la tiamina ya se encuentra en el espacio intracelular, se convierte en pirofosfato de tiamina al ser procesada por una enzima llamada pirofosfato de tiamina quinasa 1. En este proceso se gasta un ATP y se produce un AMP. Posteriormente, este pirofosfato de tiamina, nuevamente por acción de la enzima pirofosfato de tiamina quinasa 1, se transforma en trifosfato de tiamina. La diferencia de este paso con el anterior es que en lugar de producirse un AMP, se produce un ADP e igualmente se consume una molécula de ATP. Después, este trifosfato de tiamina nuevamente vuelve a transformarse en pirofosfato de tiamina por acción de la enzima tiamina trifosfatasa, que es esta de acá abajo, en la que se consume una molécula de agua y se produce una molécula de PI. Después, la molécula de pirofosfato de tiamina pasa a ser monofosfato de tiamina por acción de la enzima nucleósido trifosfatasa. En este caso se producen una molécula de agua y una molécula de PI. Estas tres enzimas que se utilizaron durante esta vía metabólica se originaron en la parte superior del intestino delgado. El exceso de tiamina se elimina a través de la orina, ya que es una vitamina soluble en agua. Por lo tanto, no existen enfermedades asociadas al exceso de vitamina B1 en el cuerpo. ¿Qué implica una deficiencia de tiamina? Si no se obtiene suficiente tiamina de los alimentos que se consumen, o si el organismo absorbe demasiada tiamina o muy poca tiamina, podría desarrollar deficiencia de tiamina. Esta puede causar la pérdida de peso y apetito, puede causar confusión, pérdida de la memoria, debilidad muscular y problemas cardíacos en general. Una deficiencia muy grave de tiamina puede causar una enfermedad llamada beriberi, que además produce síntomas adicionales como hormigueo y entumecimiento de las manos y de los pies, pérdida muscular y falla en los reflejos. El beriberi no es una enfermedad común en países como Estados Unidos o países desarrollados en general, pero un ejemplo de enfermedad que sí se da en estos países es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que afecta principalmente a las personas con alcoholismo. También causa hormigueo y entumecimiento en las manos y pies, provoca pérdida de memoria grave, desorientación y confusión. Además de todo esto, la falta de tiamina puede hacer que enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, enfermedades y demás enfermedades cardíacas en general se desarrollen más rápidamente y con mayor probabilidad. Aquí se muestra una tabla de la cantidad de tiamina que debería consumir cada persona según su edad, su sexo y si se encuentra en un periodo de gestación o de lactancia. Existen varios medicamentos que pueden funcionar como suplementos de la tiamina o como apoyos a la dieta para tener una concentración de tiamina adecuada en el organismo, pero también existen medicamentos, por ejemplo, aquellos que se usan para regular la tensión arterial, que pueden reducir los niveles de tiamina, entonces es algo a tener en cuenta al empezar a tomar este tipo de medicamentos. Bueno, para hablar de una insuficiencia de vitamina B1 o tiamina en el organismo, debemos hablar del beriberi. Empecemos por decir que existen dos causas por las cuales se pueden dar una insuficiencia de tiamina. La deficiencia primaria de tiamina está causada por una ingesta inadecuada de tiamina y la deficiencia secundaria de tiamina, la cual se asocia a una absorción deficiente o un aumento de las necesidades de la misma, en estadios como el hipertiroidismo, el embarazo, la lactancia y la fiebre. Hay dos manifestaciones principales de las deficiencias de tiamina. Pueden ser bien una enfermedad cardiovascular, como es el caso del beriberi húmedo,
o una enfermedad del sistema nervioso, como es el caso del beriberi seco y el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Empezando por el beriberi húmedo, esta es una enfermedad en la cual el miocardio es prominente. Provoca un alto gasto cardíaco con vasodilatación periférica y extremidades calientes. Antes de que se produzca un fallo cardíaco, se produce una taquicardia, una presión de pulso amplia, sudoración, piel caliente, acidosis láctica. Todo esto conduce a retención de sal y agua por parte de los riñones. Esta sobrecarga de líquidos resultante provoca en un edema en las extremidades inferiores. Después está el beriberi seco. En el beriberi seco los síntomas son bilaterales y simétricos en el cuerpo. Afectan predominantemente a las extremidades inferiores. Comienzan con parestesias en los dedos de los pies, ardor en los pies, calambres musculares en pantorrillas, dolor en piernas, sensibilidad a los músculos, dificultad para levantarse en una posición como lo de la cuclilla, disminución de la sensación vibratoria en los dedos de los pies y además un signo temprano puede ser la disestesia plantar. Los brazos pueden afectarse después de que todos estos signos en las piernas estén bien establecidos. Finalmente tenemos el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Este síndrome es más común en el hemisferio occidente. En el síndrome de Wernicke-Korsakoff, las manifestaciones consisten en nistagmo, oftalmoplegia y ataxia, que evolucionan hacia la confusión amnesia retrógrada, deterioro cognitivo y confabulación. Adicionalmente, el beriberi en el estadio infantil suele producirse entre el segundo y el cuarto mes de vida de los niños que son amamantados por madres con déficit de tiamina. Aquí los síntomas aparecen rápidamente y presentan una tasa de mortalidad muy elevada. Inicialmente, un bebé con deficiencia de tiamina tiene una apariencia normal con diversos grados de estreñimiento, vómitos ocasionales, llanto e inquietud. Posteriormente, la enfermedad suele presentarse con manifestaciones cardíacas y puede mostrar irritación meningia acompañada de vómitos y convulsiones. Insuficiencia cardíaca, afonía y ausencia de reflejos tendinosos profundos son características de que la enfermedad se trata de una enfermedad progresiva. Ahora, para que esta enfermedad llegue a gestarse, debe pasar por una serie de etapas. Eh, el desarrollo de una deficiencia vitamínica consta de 5 etapas. La primera etapa o etapa preliminar es aquella en la que se halla una disponibilidad inadecuada de tiamina debido a una dieta defectuosa, una mala absorción o un metabolismo anormal, lo que conduce a una pérdida urinaria de tiamina muy reducida. La segunda etapa o la etapa bioquímica es en donde la actividad de la transcriptolasa se ve significativamente reducida. La tercera etapa o la etapa fisiológica es aquella en la que se desarrollan diversos síntomas generales, tales como disminución del apetito, insomnio, aumento de irritabilidad y malestar, aún no desarrollada con las patologías de las enfermedades por deficiencia de tiamina. En la cuarta etapa o la etapa clínica, ahora sí se produce una constelación de síntomas específicos de la enfermedad, incluyendo claudicación intermitente, polineuritis, bradicardia, edema periférico, agrandamiento del corazón, entre otros. Finalmente se llega a una etapa anatómica y a la quinta etapa del ciclo. Aquí se observan cambios histopatológicos debido a daños estructurales celulares, tanto en el corazón, como lo es la hipertrofia cardíaca, como en el cerebro, como es la generación de la capa granular del cerebro y la inflamación de la microglia cerebral. Ahora bien, para diagnosticar enfermedades como estas, se evalúa el estado nutricional de la tiamina mediante diferentes técnicas. Entre ellas están ensayos microbiológicos que dependen del grado en el que crece un organismo dependiente de la tiamina en un medio de cultivo. Son organismos como Lactobacillus fermentum o Lactobacillus viridescens. Además, se puede medir la tiamina en sangre directamente, medir la actividad de la enzima transcriptolasa eritrocitaria y medir la excreción urinaria o los niveles de tiamina en la excreción urinaria en 24 horas, además de una cromatografía líquida de alta resolución. Ahora, para el tratamiento realmente es más sencillo de lo que parece. Para el tratamiento se usan suplementos de tiamina en distintas dosis según sea la afectación. Por ejemplo, para polineuropatías leves se usan de 10 a 20 miligramos por vía oral una vez al día durante 2 semanas. Ya si la polineuropatía es una moderada o grave, la dosis se aumenta de 20 a 30 miligramos por día y debe continuarse por más de 2 semanas hasta que desaparezcan los síntomas. Ahora bien, para el caso particular del síndrome de Wernicke-Korsakoff, deben administrarse de 50 a 100 miligramos de tiamina 2 veces al día hasta obtener una respuesta terapéutica mediante este tratamiento. Debido a que la deficiencia de tiamina suele ocurrir con otras deficiencias vitamínicas, especialmente de las vitaminas B, suelen administrarse varias vitaminas liposolubles durante varias semanas. Los pacientes deben recibir una dieta nutritiva
el suplemento vitamínico y abstenerse totalmente de la ingesta de alcohol. Y listo. A continuación, las referencias, la bibliografía que usamos para toda la consulta del trabajo. Y nada, muchas gracias por su atención y por el tiempo prestado.